Hola, ¿qué tal amigos? Este es el canal de Yo Androide. Hace poco me estuvieron pidiendo que hiciera un video sobre lo que se necesitaba para lo que es una entrevista senior para un puesto de backend developer con Spring Boot y Java. Anteriormente había hecho un par de videos. Bueno, en la descripción de este video les voy a dejar lo que es este artículo que escribí en mi web yoandroide.kz. Anteriormente había grabado lo que era un par de videos. Uno que es el que explica cómo es el proceso desde Java, el proceso para Java Developer, todo lo que deberían ustedes pues conocer, que aunque ustedes supongo que ya obviamente se están buscando para senior es porque les causa curiosidad, pero pues igual les recomiendo que lo vean. Ahí muestro como todas las cosas que uno debería conocer, primero para un perfil junior, estos son todos los temas, y por eso yo voy haciéndolo como de forma gradual, ¿sí? En el video que hice luego de semi-senior, pues obviamente no incluí lo de junior, simplemente porque se asume que pues esos temas ya los saben, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer como el compilado completo de los 3 videos, en donde explico pues cómo es este tema, ¿no? Entonces aquí están los temas que debería saber una persona para junior. Acá están los temas que una persona debería saber para semi-senior. Hace poco en la descripción de este video van a quedar como estos 2 videos ahí tagueados para que los vean. Y pues bueno, sin más preámbulos, empecemos el video del día de hoy. En primer lugar, ¿cuántos años se considera que una persona necesita para ser senior? Esto también lo expliqué en el anterior video. Eso varía mucho, varía pues dependiendo de la empresa en la que hayas estado y los proyectos en los que hayas estado, si has tenido mentores, qué capacitaciones has tenido, porque ya explicaba anteriormente que puedes, no sé, tener 10 años trabajando en una empresa, pero si en esa empresa nunca tuviste proyectos retadores, nunca tuviste proyectos vanguardistas, con tecnología vanguardistas, con versiones en el caso particular de Spring Boot y Java recientes, pues es como muy complejo que vos puedas dar el salto a senior y posiblemente te hayas quedado estancado en semi-senior o peor aún te hayas quedado estancado en junior. Entonces la cantidad de años muchas veces como que no es un factor. O sea, vos puedes tener 7 años de experiencia y decís como que no, pues yo ya soy senior y pues bueno, vaya a una entrevista técnica a ver cómo le va. Entonces justamente este artículo abordo como los temas principales que se hacen en una entrevista técnica. Este artículo es escrito y todo lo que voy a hablar en este video es basado en las experiencias y vivencias personales y de algunos colegas, ya les he explicado, para que después pues no haya malos entendidos. Esto es la tabla de contenido que nosotros vamos a abordar, los temas que deberíamos saber en primer lugar y en segundo lugar las preguntas de la entrevista. ¿Qué temas para nosotros llegar a un nivel de senior deberíamos saber? En primer lugar, los principios SOLID. Yo creo que sobre explicarlos, si estás acá viendo un video sobre ser un senior, sobre explicarlo, pero pues ahí están los principios SOLID. Primer principio, single responsibility, el open close, el list code, interface segregation, dependency inversion, y luego también lo que ustedes deberían conocer, principios de arquitectura, algunos de los principios más usados de arquitectura que ustedes se van a encontrar en el día a día. Y yo creo que tanto los principios SOLID como los principios de arquitectura es algo que uno a estas alturas debe tener interiorizado si ustedes de verdad quieren avanzar o si ustedes se consideran buenos desarrolladores. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia entre un buen desarrollador y un mal desarrollador, tener interiorizados conceptos y preocuparse por uno hacer las cosas bien. Entonces, principio de separación de preocupaciones, que en inglés es separation of concerns, y no me voy a detener mucho a explicar cada uno de ellos porque pues ustedes ya deberían conocerlo, y si no pues acá en la descripción del video les dejo acá en la descripción del video pues les dejo la URL de lo que es el pequeño post que he escrito, encapsulation, ya saben ustedes, agrupar métodos, modularidad, ya saben ustedes que el software debería ser modular, es decir que cada módulo debería encargarse de determinada responsabilidad. Viene muy de la mano del principio single responsibility. ¿Y esto para qué sirve? Pues obviamente para que ustedes no tengan que
buscar entre una maraña de códigos para cambiar el simple valor de una variable. Si el software está modularizado, permite que vos llegues directamente al módulo que necesitas, lo edites y pues en principio obviamente si también vos vas a modularizar, otra de las intenciones de uno modularizar es que estos módulos sean reutilizables. Clear Interface, Reuse, bueno, ya aquí están todos. Esto como les digo, debería estar completamente interiorizado para ustedes. Luego estos son los patrones de arquitectura como los más usados. He hecho una lista con los más usados, cada día salen nuevos patrones. Lo que dicen muchos expertos es que la mayoría de patrones pues nacen a partir de estos patrones que ya están acá y que son simplemente como variaciones, mezclas o les cambian el nombre. Entonces está el monolito, que es con el que siempre se ha trabajado, que es un monolito, es un solo proyecto gigante que tiene como toda la responsabilidad de llevar en los hombros una aplicación. Luego aparecen lo que son los microservicios. ¿Qué son los microservicios? Es en teoría un monolito que se dividió en cada y se le asignó una responsabilidad a cada uno. ¿Sí? Viene muy de la mano del principio de este principio de single responsibility. Por eso les digo que todo esto viene como muy interiorizado. Una vez uno interioriza los conceptos SOLID y los principios arquitectónicos, pues uno empezará a darse cuenta que cada uno de estos patrones pues es enfocado en interiorizar estos temas. Microservicios, el Event Driven, luego viene la arquitectura en capas, arquitectura hexagonal. Para mi opinión personal me parece bastante cliché, pero sí o sí deben conocerla. Ustedes con que en una entrevista técnica mencionen que han trabajado con arquitectura hexagonal, ahí se quitan de encima todas estas preguntas de aquí para arriba, ¿sí? Se evitan tener que explicar todos estos patrones de arquitectura de más arriba. Ustedes dicen arquitectura hexagonal y listo. Porque digo que a mí me parece como muy cliché. Es que la arquitectura hexagonal, muchas personas la quieren usar como si fuera una navaja suiza y usarla para solucionar cualquier tipo de problemas. Y no. O sea, la arquitectura hexagonal, aunque las personas que la defiendan dicen que sirve para cualquier tipo de problema o para dar cualquier tipo de solución, no es tan así. Cuando es un problema que no se acopla a esta arquitectura, uno, por algo tan simple como agregar, no sé, una nueva ruta a un controlador, pues vas a tener que crear X cantidad de interfaces, vas a crear X cantidad de implementaciones de esa interfaz. Lo que sí rescato de la arquitectura hexagonal es el tema de las pruebas. Si vos implementas correctamente la arquitectura hexagonal, luego testear cada funcionalidad va a ser muy sencillo porque solo testeas el use case, el caso de uso, y cuando uno hace lo que son los casos de prueba genéricos para cada caso de uso, pues prácticamente el coverage de toda la aplicación se hace solo. Solo tienes que testear el caso de uso y lo demás queda que prácticamente al 100% de coverage. ¿Qué arquitecturas así orientada a eventos también se están usando muchísimo? Esta arquitectura orientada a eventos se usan bastante en lo que son empresas muy grandes donde tienen muchos microservicios. Entonces la forma en cómo interactúan estos microservicios es con arquitectura orientada a evento. Entonces la usan con Kafka mayoritariamente. ¿Qué más tenemos así como arquitecturas que llamen la atención? ¿Qué otra cosa también se pregunta bastante para un puesto de senior? Conocimientos en cloud. Yo creo que indispensable sí o sí AWS o indispensable AWS. ¿Cuáles son las preguntas que te hacen a nivel de entrevista? Porque, o sea, estos son los conocimientos que vos deberías tener sí o sí. Pero aparte de eso, luego viene una sección que viene de entrevistas. Bueno, yo las he dividido en dos secciones. En las preguntas generales sobre el CV o sobre la hoja de vida, como la llaman en tu país, y las preguntas técnicas. Entonces, las preguntas sobre el CV. La primera pregunta que siempre te van a soltar es ¿cuál era tu rol en la última empresa que trabajaste o en la empresa que estás trabajando? Con esto pues básicamente van a medir si en realidad pues estás aplicando para senior, si ya sos senior o si amerita que te pases a senior.
dependiendo pues qué tantas responsabilidades hayas tenido en tu anterior empresa y durante cuánto tiempo. Luego viene otra pregunta que es cómo era el flujo de trabajo en la empresa, en la última empresa que trabajaste. Cuando te preguntan cómo era el flujo, con eso se dan cuenta también qué tan madura era la empresa y qué tan maduro era el proyecto en el que trabajaste, para así poder definir si en realidad sos senior. Entonces ahí van a darse cuenta de las buenas prácticas, te piden como que, bueno, pongamos un ejemplo, apareció un bug en producción, ¿cómo lo solucionarías? Entonces si vos cometes el error de decir como que pues no, me meto al servidor y lo arreglo y ya, pues ahí se van a dar cuenta que no es como tan senior porque también las buenas prácticas hacen al senior. Entonces, ¿cómo vos describirías eso? Vos puedes decir, no, pues o sea, obviamente la gente de producto, el product owner o el product manager pues tienen que generar el incidente para poder tener trazabilidad, ya sea en Jira, Trello o lo que sea. A partir de eso pues uno empieza a revisar, lo primero que uno hace es revisar logs para ver la naturaleza del error, si es pues algo dentro del código, algo en la infraestructura, algo en las bases de datos, y ya si uno se da cuenta que este tema viene del lado del backend, pues tienes que crear una rama con el número de la tarea para que vaya conectado con el Jira y empezar a revisar dónde está el error. Si una vez lo has encontrado, hacer lo que es el hotfix o bueno, hacer el desarrollo que se necesite para solucionar esto. Y obviamente hay que hacer un merge request, hay que hacer una revisión de código por pares, luego hay que enviar ese merge request, te tienen que aprobar, luego tienes que pasar por los diferentes entornos de desarrollo, staging, preproducción, producción, sí, más o menos. Si ellos escuchan un flujo de trabajo como estos, pues se van a dar cuenta como que, hey, pues esta persona tiene los conocimientos adecuados para ser un senior. Pero si vos decís como que no, pues yo tiro de directo a máster y ya, y en la empresa que trabajo como que no tienen ese tipo de costumbres, pues ya ahí ellos se dan cuenta. ¿Qué tecnologías o versiones de esta tecnología usabas en tu anterior empleo? También es una pregunta que hacen bastante. ¿Qué versión de Spring Boot utilizas? ¿Y cuál versión de Java? ¿Y por qué? Si utilizan, no sé, la 11 o la 14 o la 17, pues sustente por qué. Si era una decisión de la empresa o si simplemente no habían recursos para actualizar o si trabajas con la última versión, bueno, también. ¿Has tenido gente o personas a cargo? Esto también va muy encaminado al hecho de saber cómo son tus habilidades blandas, cómo te comportas con gente. Por lo regular, de la mano de esta pregunta también va la otra de cómo te sientes en un rol donde tengas personas a cargo, qué tan bueno eres siendo un mentor, porque estos roles de senior, pues ya saben ustedes que el siguiente rol de un senior pues ya es tech lead y luego viene arquitecto. Entonces ya en estas alturas tus habilidades blandas deben de estar bastante desarrolladas. Luego te preguntan qué es lo más retador que has hecho a nivel técnico. Este tipo de preguntas, la mayoría son pues para reafirmar o afianzar el nivel de seniority. ¿Cómo te mantienes actualizado en nuevas tecnologías? ¿Cómo monitoreas que tus servicios estén bien? Entonces ahí pues menciona los diferentes servicios, si Grafana, Prometheus y todas estas herramientas que te ayudan a verificar pues que se garantice la disponibilidad. ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de datos con las que has trabajado y cómo lo has logrado llevar a cabo? Y luego vienen las preguntas técnicas, preguntas bastante cliché, pero que cuando uno ya lleva bastantes años a veces como que se olvida cuál es la respuesta. Entonces el ciclo de vida de un BIM, bueno, de eso ya hablamos en el semi-senior, en el video de semi-senior. Esta pregunta, aunque la preguntan desde semi-senior, aún la siguen preguntando cómo se lleva a cabo lo que es el IUC en Sprint. Preguntas así como la pregunta transactional también la hacen bastante, inyección de dependencias y cómo se implementa en Spring Boot. Aquí es importante, la mayoría de personas solo conocen el AutoWire, ¿sí? Pero ustedes saben que también existen otra forma de inyectar dependencias, que es mediante constructor,
y otra forma que también es mediante el método setter. Por acá en YouTube tengo un video explicando cómo se inyecta dependencias de esa forma. De hecho tengo un video muy chévere de cómo se puede hacer de forma muy sencilla usando Lombok. Diferencia entre clases abstracta, bueno, Spring Security también es muy necesario, ya a estas alturas ustedes deberían dominar eso. Patrón de diseño, bueno, hacen algunas preguntas sobre patrones de diseño, que bueno, ahí arriba ya están, así que debería estar solucionada de este lado. A ver, ¿qué más? AutoWire, bueno, esta pregunta la hice repetida, pero acá les escribí lo que es la respuesta. Entre los demás métodos para inyectar dependencia existen inyección de dependencia por constructor e inyección de dependencia mediante método setter. Esta pregunta también es bastante cliché, pero la hacen bastante. El component scan, ¿cómo gestionarías? Bueno, esto es sencillo. ¿Qué es JPA? Bueno, se me olvidó agregar una pregunta aquí en JPA y es, bueno, cuando vos tenés relaciones entre diferentes bases de datos y bases de datos muy grandes, obviamente JPA se queda corto. ¿Qué otra opción hay? Pues están las queries nativas. ¿Cómo hace uno un join entre varias tablas? Porque cuando es JPA se te va a quedar corto. Entonces ahí es donde aparecen las queries nativas y bueno, ahí es donde ustedes tienen que tirar como la labia con ese tema. Preguntas sobre Hibernate, preguntas sobre JPA, qué es un ORM, Patron Factory, Observer, etcétera, etcétera. Entonces, esas son como en general preguntas bastante comunes que hacen para una entrevista de senior. Y a nivel de código, como que uno debería saber, lo que ya les mencioné anteriormente. Va a sonar muy cliché, pero bueno. Arquitectura hexagonal. Este fue un proyecto que descargué por ahí de GitHub, pero lo encontré como que estaba más completo. Para quienes no conozcan cómo se ve una arquitectura hexagonal o lo que llaman Clean Architecture, básicamente así se ve. La arquitectura hexagonal, entonces, ¿en qué se basa? En un principio de separación de responsabilidades, en que el dominio, la lógica del negocio debe estar separada de cómo uno a nivel técnico va a darle solución al problema, por así decirlo. Como que una de las principales banderas de la arquitectura hexagonal es como que a mí no me importa, debemos separar el cómo. Esto está dividido en dos paquetes, un paquete que se llama core y otro que se llama infrastructure. En el paquete que se llama infrastructure se encarga de todo el desarrollo hacia la parte externa. En arquitectura hexagonal le llaman puertos. Otra cosa es que esto está pensado para proyectos muy grandes, porque ustedes verán que, por ejemplo, estas capas, cada una de ellas están como todos los elementos que se comparten. Y por lo regular se meten las excepciones y las constantes, porque eso lo van a utilizar todos los demás grupos. Luego viene lo que es la capa de persistencia. Aquí uno define todo lo que son las entidades. Bueno, este proyecto es bastante pequeño, solo tiene una entidad que se llama categoría. A nivel de programación, uno no ve mucha diferencia de lo que ya se suele hacer. Mira, aquí vemos algo particular. Han estado agregando lo que es Lombok para no generar esos constructores vacíos y constructores con todos los argumentos. Con este @data lo que hacen es generar todos los getters, setters y toString, equals y hash. Y acá tienen un converter que esto implementa repository converter, esto debe ser de tipo genérico, efectivamente. Entonces vean que ya se empieza a crear soluciones genéricas y ustedes dirán, bueno, yo para qué creo estos genéricos si solo tengo una categoría. Como lo mencionaba antes, esto está diseñado para soluciones grandes. Entonces si yo tengo 30, 40, 50 clases, pues no voy a hacer lo mismo siempre, como crear un método map to entity, map to table. Creo lo que es una interfaz y lo que hago es implementarla. Por ejemplo, esta solo tiene una sola implementación. Aquí en este IMPL le decimos cómo se debe implementar. De hecho, si uno quiere ir más allá, este converter también lo puede volver genérico y esto acá se puede volver genérico, y uno lo único que hace es pasar el nombre de las categorías, y esto uno lo hace en delivery. Definimos todo el lado del REST.
el puerto, esto es como, por así decirlo, un puerto de salida. Entonces podrán ver ustedes que este controller solo es una interfaz. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y cómo carajos yo sé qué es lo que lleva o cómo soluciona esta interfaz? Si ustedes van acá a la implementación, se van a dar cuenta que aquí es donde se dice cómo se va a solucionar. As I mentioned, esto también se puede llevar a una forma más limpia aún y se puede crear un category controller in PL de forma genérica y vuelve el tema que uno solo le pasa el category controller y él ya te va a generar lo que es todo esto de forma genérica. Obviamente esto solo aplica cuando uno va a crear, no sé, CRUDs o cosas así que son súper repetitivas, entonces uno lo crea de forma genérica. Pero, ¿qué es lo que tenemos acá en lo que es core? En la parte de core entonces nosotros tenemos los casos de uso, porque esto que ustedes ven aquí, aquí no hay lógica. Aquí no hay lógica de negocio. Si ustedes ven por acá, en ninguna parte hay lógica de negocio. Acá solo hay implementaciones de controladores. Acá solo hay cómo convertir un dato a otra cosa. Son solo response, cómo persistes o cómo vas a guardar. Pero no hay una lógica de negocio. O sea, yo tranquilamente puedo desconectar este módulo y esto va a seguir funcionando tranquilamente. Acá está lo que es la capa de configuración. Aquí está la configuración del Swagger. Y este Category Configuration, que es la conexión que hay entre el core y infrastructures. Miren que está usando un caso de uso y ese caso de uso está acá en este lado de acá. ¿Ven? Esa es la conexión que tiene el infrastructure con el core. Si ya llegamos acá a core, entonces uno dice como que bueno, qué carajos. Resulta que la arquitectura limpia todo lo maneja por casos de uso. Cada caso de uso solo tenga una sola responsabilidad. Entonces esto permite que también los tests sean más fáciles de llevar a cabo porque vos testeas un caso de uso. Y el caso de uso viene definido por una interfaz. Y haces la implementación acá sobre cómo vas a solucionar este caso de uso. En estos momentos esto es simplemente un repositorio, pero cuando hay lógica de negocio, pues obviamente toda esa lógica de negocio va a ir aquí en este caso de uso. En estos momentos este caso de uso la única responsabilidad que tiene pues es ir al servicio y traer la información. También en este tipo de pruebas técnicas para senior es muy común que te pasen una clase así como estas, o bueno, puede ser similar, en donde te dice, mira, esta clase hazle los arreglos necesarios o las modificaciones o un refactor porque posiblemente algunas cosas no estén bien. Sí funciona, pero posiblemente algunas cosas no estén bien. Entonces, primero vos debes empezar. Esto la mayoría de las veces, las clases o los métodos de estas clases funcionan correctamente. El secreto o el hack está en las malas prácticas, porque programar cualquiera programa. Hacerlo bien ya es otro tema. Entonces, si nos pasan una clase como esta, si nos dicen, mira, revísala, pues yo creo que todos ustedes ya saben a simple vista qué es. Pero para quienes estén de curiosos y digan como, bueno, ¿y cuál es lo malo si yo todo lo veo bien? Mira, aquí está bien, este AutoWire está correctamente, esto lleva directamente a un repositorio, el cual está bien, en teoría. Entonces, ¿qué podría estar mal en esto? O sea, yo acá veo que está trayendo un Find by ID, el ID está aquí, este guardar también está bien, este actualizar también, mira, hace un Find by ID que está correcto, primero buscas en la base de datos si existe, después le haces un map y después pues persistes ese objeto. No le veo nada de malo, acá tampoco. Aquí, este es un método que se supone que es una simulación ahí, que hace el cálculo de calcular intereses si haces una compra con una tarjeta de crédito, y por cada tipo de producto por cada tipo de producto pues te hace como un descuento, y por cada número por determinada franquicia pues también. Las condiciones que te llevan a aplicar determinados descuentos con determinada tarjeta Visa, Mastercard, American Express. Y luego acá está la lógica para determinar la exoneración basada en el tipo de producto. Y acá está ya el cálculo de intereses. Y bueno, no me juzguen por esto. Esto es algo que me acabo de inventar.
Entonces, pues a simple vista lo vemos bien, ¿no? O sea, aquí declaramos una variable de intereses que está por acá arriba en 0. Y ustedes ven que a través de este flujo, pues en teoría debería funcionar. Y el método funciona, se los puedo asegurar, o sea, eso funciona. Pero entonces ustedes dicen como que, ¿qué hay de malo aquí? En primer lugar, esto es un servicio, entonces digamos que esto debe ir anotado con una anotación service. Por aquí vimos que esto apuntaba acá a un repositorio. Esto también debe ir anotado con una @repository por aquí. Así. Ahora sí. Ahora viene otro tema. Y esto ya es más de puristas en la forma en cómo se está inyectando esta dependencia. Esta dependencia la estamos inyectando mediante una propiedad. Y está anotada con este AutoWire. Bueno, ya lo dijimos en la sección de preguntas. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja de esto? Que si por alguna razón, digamos que yo hubiera quitado esto de acá, o algo dentro de este repositorio está mal, nos vamos a dar cuenta ya después de que la aplicación esté desplegada o cuando la aplicación esté corriendo y le peguen a un endpoint que haga uso de este repositorio. En cambio, si nosotros inyectamos esto, por ejemplo, por el constructor, es una cosa muy diferente. Si nosotros inyectamos mediante constructor, nos vamos a dar cuenta justo en el momento de intentar compilar esto que algo no está funcionando bien. Además, en el momento en que nosotros intentemos hacer test, va a ser más claro qué dependencias son las que necesitamos y no simplemente cuando un test nos falle. Por constructor, ustedes lo que pueden hacer en este proyecto, yo tengo Lombok, entonces uno la puede hacer así. Quita esto de acá. Y ya con esto nosotros tendríamos una inyección mediante constructor, que la ven ustedes por acá. Si ven que aquí aparece supuestamente un constructor en el que recibe cuenta bancaria repository. Entonces borramos acá y esto sería como por este lado. En este find all, si te dicen por ejemplo que vamos a tener una base de datos con 4 millones, 5 millones de registros, pues obviamente este find all se nos va a caer. ¿Cómo se soluciona esto? Haciendo paginada esta función. Ya ustedes sabrán cómo. Luego tenemos aquí este find by ID. ¿Qué está mal con esto? Nosotros estamos haciendo este get ID. Estamos buscando por ID y le estamos haciendo un get, que ahí no estamos aprovechando las ventajas de la clase optional. Entonces este get es peligroso porque no estamos haciendo nada. O sea, si ese find by ID no trae datos y nosotros le hacemos un punto get, eso nos va a retornar un null. Entonces eso es peligroso también. Entonces aquí lo que nosotros debemos hacer es retornar, es castear esto a un optional y luego acá ver cómo vamos a retornar esto, si lo encontró o no. Acá podemos hacer un else y lo que podemos hacer es lanzar una excepción de not found, y esta excepción de not found debemos implementarla correctamente acá en el paquete. Podemos crear lo que es un controller advice y que nos capture esa excepción de tipo not found y hacerle saber al controlador que pues no se encontró el producto. ¿Por qué el problema con devolver objetos de tipo nulo? Porque nosotros también podríamos hacer esto y nos funcionaría. Pero ¿qué pasa si nosotros devolvemos un objeto de tipo nulo cuando vamos al front? Vamos a intentar pedirle propiedades a un objeto nulo, no se nos va a construir la interfaz. Entonces aquí se debería lanzar una excepción. Lo mismo pasa con esto. En el caso de que no logre hacer una actualización, pues debemos lanzar una excepción personalizada que nos diga que no se encontró el objeto y no se pudo actualizar. Por este lado de eliminar por ID, bueno, también podemos lanzar una excepción que nos diga que no se pudo eliminar porque no se encontró. Y esto es lo más interesante acá. Esto siempre, este tipo de ejercicios siempre los ponen. ¿Y cuál es el error acá? O sea, funcional está. Con buenas prácticas no. ¿Por qué? Resulta que por buenas prácticas uno dentro de una función no puede ir seteando estos valores. ¿Cómo se debería solucionar esto? Ustedes deben declarar todo esto como una constante. O sea, cada uno de estos valores se deben declarar como constantes, ya sea acá en la parte superior en una sección de constantes, o crear lo que es un paquete donde estén las constantes, y por cada servicio o por cada paquete con el que ustedes estén trabajando, dependiendo de la arquitectura con la que estén trabajando, crear las constantes y de ahí llamarlas. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Pues porque si necesitamos cambiar un valor, pues simplemente vas al archivo de constantes y lo cambia y no tienes que estar cambiando por acá
en 3 o en 4 partes al mismo tiempo. Lo mismo pasa con estos números de tarjeta. Todo esto deben declararse como constantes. De hecho, hay gente que es más purista y los true y los false también los declara como constantes. Aparte de eso, ustedes podrán darse cuenta que esta función tiene demasiadas líneas de código. Esto, por buenas prácticas, tampoco debería permitirse. Esta es una función que tiene 2 responsabilidades y tiene demasiadas líneas de código. En el momento en que ustedes necesitan hacer debug o en el momento en que ustedes necesiten hacer algo, pues esto se vuelve muy complejo. Sé que esto aquí es un cálculo bastante sencillo, pero por buenas prácticas esto no se permite. Entonces, ¿qué debería hacer? El tipo de tarjeta, esto puede ser una función. Aquí esto se puede separar en una función y esta otra lógica de determinar la exoneración por el tipo de producto es otra función. Entonces ustedes dividen eso en pequeñas funciones y luego la invocan desde esta función. En algunas ocasiones, cuando uno está para un puesto de senior, te ponen lo que son pruebas tipo HackerRank o ejercicios de maratones de programación. Por aquí tengo algunos de una prueba que hice hace poco, algunos ejercicios que me pusieron. Creo que algunos no están terminados porque no los alcancé a terminar. Pero bueno, este ejercicio, por ejemplo, es bastante sencillo. Me dieron todo este código y lo único que yo tenía que hacer es completar estas 3 funciones de acá. Esto lo hice yo. El ejercicio en cuestión decía que era una estación de trenes, algo así como una estación de trenes, y el tren se le podían poner vagones tanto a la derecha como a la izquierda, y uno debía imprimir en qué tantos vagones tenía al final de cada operación. Entonces la entrada era como se le puso a la izquierda el vagón número 4, a la derecha el 10, luego a la derecha el 20, luego a la izquierda el 30, luego removimos de la derecha, luego agregamos de la izquierda el 45, ¿sí? No sé si entienden la dinámica del problema. Y al final debes imprimirlo. Entonces, estos ejercicios no son difíciles. Lo que sí es complejo, por así decirlo, o para alguien que esté empezando, es que uno debe tener un buen manejo de estructuras de datos. Si uno lo ve, si uno conoce las estructuras de datos, pues es tan sencillo como usando la estructura de datos correctas, pues es usar un DQ y listo. El DQ te permite extraer datos tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Entonces, si ustedes ven acá, lo único que hice fue declarar el DQ y lo que hace uno es agregar primero, agregar de último y remover primero o remover de último, que es esta función de acá. Remove first, bueno, esto me quedó, esto es acá. Remove last. Last, aquí. Creo que era así. Bueno, algo así era. Prácticamente así es como se solucionaba ese tipo de problema. Por acá hay otro. Train Composition. Había otro de unas canciones. Creo que este no lo alcancé a hacer. Pero son ejercicios muy sencillos, pero son con uso de... ¿con uso de qué? Con uso de diferentes tipos de estructuras de datos. Por ejemplo, esto se solucionaba con unas matrices, ir uno recorriendo matrices. Este de acá, este ejercicio me daba, se llama Unique Names. Lo que hacía, o el ejercicio en cuestión, era que te daban 2 arreglos, aquí, 2 arreglos, y te pedían que devolvieras todos los nombres que no fueran repetidos. ¿Qué hice yo? La forma más sencilla que yo encontré en ese momento fue crear un set. También todo esto es de tipo, esto es de estructuras de datos, si ustedes se habrán dado cuenta. ¿Qué nos permite un set? Un set es una lista que no permite elementos repetidos. Entonces yo lo que hice fue crear un set, iteré el primer array, lo guardé, luego iteré el segundo array y también lo metí en ese set. ¿Cuál es la particularidad de ese set que yo acabo de mencionar? Pues que no permite elementos repetidos. Entonces, para yo retornar la respuesta, lo único que tengo que hacer es convertir esa respuesta, ese set, en un array, y ya con eso pasaba todas las pruebas. Y bien, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Si ustedes tienen como algunos comentarios, los pueden dejar ahí como para ayudar. O sea, este video lo hago más para ayudar a las personas que dicen como que, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí me siento capaz de tirarme para un puesto de senior? Si yo llevo, no sé, 3, 4 años siendo semi-senior, es que no sé. Entonces, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y pues bueno, que les sea de gran ayuda. Que tengan todos un buen día.